Ok, amigos y amigas, damas, caballeros, jóvenes y todas las personas que en esta hora estarán viendo este video o que se conectan con nosotros a través de esta transmisión, reciban todos un muy cálido y cordial saludo desde tu canal de YouTube, Significado de los Sueños, Revelaciones y Enigmas. Bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este espacio que el Señor nos ha entregado para hablar de la interpretación de los sueños, de la palabra profética, de la palabra de ciencia, entre otros avances y temas bíblicos que estaremos haciendo en este espacio. Un cordial saludo de parte de este humilde servidor, quien les habla, el hermano Gilberto Garrido Mendoza. Bueno, como siempre lo digo, ya ustedes lo saben, nosotros los sueños los tratamos por dirección del Espíritu Santo de Dios, meditando en la palabra de Dios, porque dice Deuteronomio capítulo 13 que los sueños se juzgan con la palabra. Bien, en estos momentos estoy hablando del significado de soñar, que tú veas en el sueño que te estás ahogando en el mar, que veas que un familiar tuyo se está ahogando en el mar, que tú veas en un sueño que otra persona se está ahogando en el mar, en fin, todo lo que tiene que ver con esta parte. Este segundo video quise hacerlo con un sueño que me cuenta un caballero, un varón. A él le hablaron de mí, él me dice, hermano, entre las experiencias que he tenido con esta parte, yo me he visto, porque él me dice, casi siempre lo veo de diferentes maneras, pero entiendo que es el mismo sueño. Él me dice, hermano, pues fíjese que yo me veo que voy en un barco. Él dice, yo voy en un barco y en el barco en donde voy vamos recorriendo la trayectoria normal en el mar, lo que sucede, todo eso. Pero él dice que encuentra un espacio donde hay personas que como que han naufragado, ¿verdad? Personas que, ¿será que su barco, la embarcación se ha hundido, ha naufragado? Y estas personas se están ahogando. Él dice que hay familias enteras, que hay algunos que ya se ahogaron, ¿verdad? Pero que estas personas están ahogándose prácticamente porque están en medio del mar, en medio de ese desierto del mar. Entonces son cantidades de personas que él dice, hermano, o sea, me veo junto con la tripulación rescatando esas personas, las personas que están ahí, ¿verdad? Conmigo en el barco, no muestran el interés, es más, quieren marcharse, quieren irse, quieren dejar este espacio, dejar esas personas a su suerte, pero yo insisto y sigo diciendo que hay que rescatarlos, que hay que sacarlos porque se están ahogando. Bendito sea el nombre del Señor. Tremenda experiencia. Yo tomé este sueño porque vi el mensaje tan profundo que tiene, ¿verdad? Porque de la misma manera, pues este varón me ha dicho, de igual forma, pues en otros sueños, pues yo he visto, ¿verdad? No es otro episodio esto que hablo, dice, en otro sueño, pues yo he visto que me ha tocado siempre sacar del agua, sea a uno o a dos personas, pero él siempre se ve rescatando personas que se están ahogando literalmente, así lo sueña él. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, yo no acostumbro a decir que soñar con esto significa aquello o lo otro, porque hay que mirar las características de tu sueño, qué es lo que tú estás soñando, porque hay sueños que aunque sean iguales, el mensaje es diferente, porque para cada persona Dios está dando un código y un mensaje diferente, o aunque los sueños muchas veces son diferentes, el mensaje puede que sea el mismo, porque así es el Señor. Entonces, de todos modos, hay que escuchar el sueño, ¿verdad? Pero una de las maneras que yo sí recomiendo para que usted entienda su sueño es que usted
eh, analice las cualidades, ¿verdad? Analice los detalles que usted vive en ese sueño, ¿verdad? En este caso, es una experiencia que se está viviendo en un sueño diferente. Aquí usted no está, bueno, como cuando usted sueña que un animal lo ataca, analice las cualidades de ese animal, o que vas montado en un caballo o en un elefante, que de pronto sueñas con una casa, entonces hay que analizar las cualidades de esa casa o de ese animal o de ese objeto para entender mejor el sueño. Yo creo que me estoy dejando entender. Yo recomiendo eso porque he entendido que es una forma más clara, no voy a decir que es la mejor, sino una forma más clara de que las personas se conecten con esa experiencia que están teniendo. Bueno, entrando en materia de interpretación de esta poderosa revelación, porque últimamente estamos hablando de sueños cortos, pero estoy explicando de qué se trata, porque la idea es que usted entienda el mensaje que Dios tiene para usted. Fíjese que aquí entrando en materia de interpretación, pues como siempre lo aclaro, el mar es ese medio en el cual se mueve eh, esa persona. En este caso, el mar es ese vasto mundo, porque el mar es tipología de mundo, o ese medio en el cual se mueve, sea tu empresa, tu negocio, tu emprendimiento, en el cual desarrollas tu profesión, porque si tú eres abogado, por ejemplo, o médico, o eres un panadero, por así decirlo, esa clientela que tú le vendes tu pan, tu producto, esas personas que tú defiendes como abogado, ese es el medio que Dios te está mostrando en el cual tú te mueves. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ese es el medio. Entonces aquí pues lo vemos de ese modo. Ahora, ¿qué es el barco? El barco es ese ministerio, eh, hablando pues en sentido espiritual, es ese ministerio, ya sea pastoral, profético, de maestro de la palabra, de salmista, del cual tú formas parte, o esa iglesia pues donde tú te congregas, ¿verdad? O si eres pastor, si eres pastora, profeta, evangelista, ya puesto por Dios, ese barco es tipología de ese ministerio. O también es tipología, ¿verdad? De esa, de ese emprendimiento que tú tienes, como lo he dicho, de esa profesión en la cual tú te mueves. Ese es el barco, es tipología de esa profesión en la que tú te mueves, sea de empresario, ¿verdad? De emprendedor, si eres psicólogo, si eres médico, si eres abogado, si eres un obrero de una empresa, el barco es esa empresa, es tipología de esa posición en la que tú estás en la empresa, ¿verdad? ¿Por qué Dios revela un barco y no de pronto un avión o un carro? Bueno, es un barco porque el Señor está mostrando que es muy diferente soñar, explico esto, con un edificio o una casa o un barco, ¿verdad? Que hacen parte de los ministerios y todo eso, o con un carro, porque fíjese, el vehículo, la guagua, como la llaman en unos países, la jipeta, la camioneta, el camión, el automóvil, pues también cumple un rol que es una parte delicada, porque Dios guarde mis palabras, pues también puede llegar a estrellarse en algún momento, igual que el barco en el agua también eh, atraviesa unos momentos delicados porque puede llegar a hundirse, puede naufragar, ¿verdad? Todo eso. Entonces, pues el mar también es el medio o el mundo en el cual se mueve ese ministerio espiritualmente hablando, donde está la casa de oración, las personas con que ustedes frecuentan, con que ustedes hablan, las personas que ustedes tratan, toda esa parte. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí para esta persona? Y para usted que de pronto tiene un sueño parecido o igual a este, o para que usted se oriente en sus experiencias, pues fíjese que este hombre se ve en un barco muy grande, ¿verdad? Porque él me decía que era grande,
y se encuentra un episodio navegando en el mar donde hay muchas personas que se están ahogando, se están hundiendo, ya hay algunos que se han ahogado, porque al parecer hubo un naufragio, es lo que él piensa en el sueño, porque uno en los sueños Dios le da la capacidad de entender las cosas, y entonces él comienza a rescatar a estas personas, dice que hay familias enteras, uno por allá, uno por acá, pero son muchas personas. Las personas que están ahí con él, pues la tripulación no muestra mucho interés por rescatar, por hacer esa labor, sino que también se quieren es más bien ir, marchar, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero él insiste que hay que rescatarlos, que no se pueden dejar ahí. Aclaro algo, cuando usted ve en los sueños que la tripulación, como en este caso, que forma parte de donde tú vas, no quiere rescatar, no quieren hacer la labor, no quiere decir que eso literalmente, así si ocurre un evento de esto, Dios guarde a todos los barcos, aviones, automóviles que viajan larga distancia, esto vaya a ocurrir. Siempre las personas quieren ayudar, ¿verdad? Pero como esto es espiritual, aquí Dios lo que está revelando es que en esa circunstancia difícil que tú vas a vivir como empresario, como emprendedor o como pastor, que de pronto tu ministerio fracase o se acabe, Dios te está revelando que van a haber personas que no te van a querer ayudar más. Va a haber otros o algunos que sí te van a querer tender la mano. Igual que el empresario cuando se le viene el negocio abajo, el emprendimiento abajo, todo eso. ¿Por qué? Porque usted aquí está viendo por lo menos el caso, lo que él entiende y lo que él me decía, que es como un naufragio de un barco. Es decir, aquí Dios está revelando, hablemos de tu posición, de la posición de este hombre que cumplía el rol y quería rescatar a estas personas. ¿Cuál es esa posición de él? Bueno, este es una persona que está, si tú eres un empresario, un emprendedor, un negociante, un abogado, un médico, y tienes este sueño rescatando a estas personas, pues Dios te está mostrando que tú en la posición en que estás vas a tener la capacidad o en la que vayas a estar, vas a tener la capacidad desde esa posición o ese cargo de ayudar a otros empresarios que estén atravesando malos momentos o de pronto de orientarlos. Puede ser como psicólogo, puede ser que tú seas un instructor, una persona que da clases de todo esto, que orienta a las personas, una persona que te mueves en ese medio, que sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Y vas a tener la capacidad desde tu posición de orientar a otras personas que hayan de pronto tenido inconvenientes, porque cuando hablamos de que son personas que se están ahogando en el mar, tengamos en cuenta que el mar es una cobertura muy grande en donde uno, a veces yo he navegado en el mar, ¿verdad? En barcos como pasajero y usted hay partes donde usted mira a la redonda y lo que ve es cielo y agua, o sea, Dios te muestra una cobertura muy amplia y por algún tipo de razón estas empresas o posiciones o ministerios, si hablamos en lo espiritual, de pronto hay abogados, hay médicos, hay psicólogos, hay obreros, amas de casa, padres de familia, porque ahí ve familias también que por alguna circunstancia tuvieron algún problema, hubo un problema en la casa familiar, social, laboral, de pronto no se acabó el empleo y por eso Dios revela que se están ahogando en el mar, en el mismo medio donde sí siempre se han movido, o de pronto son empresarios que de pronto las cosas no les salieron bien, hicieron un negocio mal hecho, o un microempresario que invirtió mal, las cosas le salieron como no eran, y por eso está en esa condición. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto era lo que quería aclarar, por eso comencé de la manera como empecé diciendo, ¿verdad? Que no quiere decir que sea que literalmente se vaya a hundir un barco y Dios te esté mostrando que hay personas que no van a socorrer a otras.
Pues la persona que tuvo este sueño se preocupó el varón, él me contaba, yo le decía, no, varón, en la posición en la que usted está, o Dios lo vaya a poner, por cierto, este es un hombre que está pensando algunas cosas, pues Dios le revela que usted va a ser alguien que puede sufragar, socorrer, ayudar a otros empresarios, a otros emprendedores, todo eso, ¿verdad? Eh, Hay personas que de pronto invierten mal, invierten en un producto que no era el momento para invertir, que no era lo que debían hacer y sucede algo parecido a esto y por eso usted ve que se están hundiendo porque quedaron sin nada, porque están desapareciendo, ¿verdad? Como empresario, como emprendedor, el logotipo de esa empresa que tenían ya va a dejar de ser, de ese bufé de abogados, todo eso. Entonces, si hablamos en las cosas espirituales, pues Dios te está mostrando como pastor, como profeta que eres, que hay ministerios que van a, 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 a naufragar, ¿verdad? Que se van a quedar deshechos y, o sea, va a haber circunstancia que los va a llevar a desaparecer totalmente. Por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia, hablando un poco de esto, muchas casas de oración cerraron y no volvieron a abrir, otras nacieron, hubieron nuevas oportunidades, pero para que usted me entienda, a veces no es por pandemia, a veces es por la economía, porque no hay para pagar el arriendo, entonces naufraga, se hunde completamente el ministerio, desaparece, deja de ser la casa de oración, la iglesia, los profetas quedan de pronto buscando otra congregación para compensar de nuevo, los predicadores, evangelistas, los maestros de la palabra pasan ese tipo de cosas y por eso usted ve que todo mundo se está ahogando, hundiendo, porque es un emblema que está dejando de existir. Así como cuando desaparecieron muchas casas de oración en medio de la pandemia, vuelvo y lo repito, pueda que no sea por pandemia, puede que sea por otro tipo de motivos, pero estas cosas suceden, estas cosas pasan y esa es la orientación que damos acá. Pero entonces Dios te revela que tú tienes la capacidad como pastor o profeta de rescatar a estas personas desde la posición o el ministerio en que estás, sacarlas. Dios te muestra que hay personas que están contigo que no van a querer darle la mano a esas personas. Y aquí sí entro en la parte que expliqué al principio, no es que se vaya a hundir o a naufragar un barco, o se vaya a estrellar un carro, Dios guarde mis palabras, y no vayan a querer ayudar, socorrer a esas personas. No, la gente siempre quiere ayudar y siempre quiere socorrer, gracias a Dios. Pero como estamos hablando en lo espiritual, explico esto. Usted cuando funda una empresa, un emprendimiento, un negocio, usted literalmente no quiere competencia. Este es el mundo de los negocios y hasta de los ministerios pastorales, proféticos. Mucha gente quiere ser el primero en la empresa, como empresario o en su emprendimiento. Yo creo que ustedes me van a entender al ver este video completo. Entonces, cuando otro empresario fracasa o otro emprendedor o otro negociante o otro ingeniero que tiene una constructora o otro obrero, albañil, las personas normalmente no le quieren brindar la ayuda, ¿verdad? ¿Por qué no se la quieren brindar? Porque es que es el momento para ellos surgir. Desafortunadamente estamos en unos medios y en unos tiempos en que cada quien jala para su lado. Y yo quiero que ustedes entiendan esta parte. Porque no es nada malo, sino que, o bueno, de pronto en el corazón de ellos, pero es la guerra de las oportunidades y eso también hay que aprenderlo a entender y a ver. Entonces yo le decía, desde la posición en que tú estás como pastor, profeta o literalmente como un emprendedor, un empresario, Dios te va a brindar la oportunidad de tú ayudar a otros ministerios o a otros empresarios o a otros negociantes. Fíjese, de pronto yo conocí el caso de una varona que tenía un negocio de helados, de bolis, todo eso, un negocio que literalmente es pequeño, pero con buena venta, y se le dañó un congelador con que trabajaba y vino con el que congelaba los bolis, los helados, todo eso, y vino alguien que tenía
un negocio más grande de esto, pero en otro lado, y le prestó para que comprara otro congelador, para que arreglara ese y para que comprara otro. Fíjese, son apoyos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque son circunstancias que Dios te va a poner en el camino y para que la hagas de una o de otra manera. Bueno, yo creo que he sido bastante claro con respecto a esta parte, pues una vez más, les habló su hermano, amigo y servidor, el hermano Gilberto Garrido Mendoza, desde este tu canal de YouTube, Significado de los Sueños, Revelaciones y Enigmas. Que tengan una feliz mañana, una feliz tarde, un feliz resto de día. Dios me les bendiga abundante y poderosamente.